Hola a todos, hoy estamos aquí entrevistando a Enrique Alonso, periodista en Eurogamer. Soy Emma y ahora sin nada más que decir, pasamos a las preguntas. ¿Cuál fue tu primera consola y tu primer juego? Pues mi primera consola fue una... tendría que hacer memoria. Yo juraría que fue una Game Boy. La Game Boy original, que es una cosa, bueno, la habréis visto, pero esto a vosotros pilla jóvenes, es una consola portátil de aquel entonces, que se la llamaba cariñosamente la Game Boy ladrillo, porque ocupaba un montón, no te entraba en un bolsillo. Y yo creo que consola esa fue la primera que tuve, porque antes había tenido ordenadores también de la prehistoria y luego la primera consola de sobremesa ya de jugar en casa, en la tele, y eso fue una Super Nintendo. Siempre fui yo muy de Nintendo. Y luego me has preguntado juego también, los primeros Sí. juegos. Pues el primer juego, es que a ver, yo los primeros juegos que jugué casi no los recuerdo porque era muy pequeño. Esto fue una cosa de mi padre que compró un ordenador y tal. Pero son juegos muy antiguos de Amstrad y tal. Lo que es en consola, bueno, juraría que debió ser el Tetris, porque de aquella todas las Game Boys venían con una copia de Tetris, que esto pues en aquellos años fue como un poco furor, y aparte el Super Mario Land, que era una versión de Super Mario que había también para la primera Game Boy, que bueno, pues era una versión bastante modesta, digamos, los gráficos eran un poco como eran, pero saqué un montón de horas, y luego a partir de ahí pues ya no sabría deciros porque ya vinieron muchísimos. Yo creo que tiene que ser súper Guay. curioso para ellos imaginarse esas consolas primeras. Bueno, yo tengo 23 años y yo sí que jugué a la Game Boy que era cuadradita, que se Sí, la abría, que gris. tenía, sí. Pero sí que recuerdo que mi primo tenía la que era un ladrillo totalmente. Sí, sí, yo la tengo por ahí, todas las pocas. En el vídeo este comentaba que cuando pues me hice más mayor y llegué un poco a la adolescencia y tal, y pasaba un poco de los juegos, que gracias a Dios se me pasó esto, me deshice de todas las consolas, pero justo lo comentaba con Paula, con otra compañera de Eurogamer el otro día, que de esta de Game Boy es de la única que no pude, porque el vínculo emocional es como muy grande, es como eso, es la primera consola que llevé al colegio, la primera consola que compartí con mis amigos y la tengo por ahí todavía. Sí, sí. Ay, qué bonito. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué encontraste en los videojuegos que te salvó la vida? Bueno, pues eso es un poco lo que intenté explicar en el vídeo. Es algo complicado de explicar porque han sido muchos años y han sido muchos frentes. Realmente me la han salvado, a ver, salvar es una palabra muy grande, pero me han ayudado sobre todo mucho en dos etapas. Me han ayudado ahora, cuando ya siendo adulto, digamos que no estaba nada contento con mi trayectoria profesional porque yo trabajaba en televisión y bueno, la televisión es un sitio muy feo realmente, cómo funciona por dentro, a nivel de, pues de cómo se trata a la gente, de horarios, bueno, no estaba nada contento, vaya. Y sobre todo, yo sentía que lo que estaba haciendo, que en lo que estaba yo invirtiendo mi esfuerzo, no era algo positivo para la gente, porque bueno, pues ya sabéis el tipo de contenidos que hay en televisión y en Telecinco concretamente, que es donde yo trabajaba, me parecía que estaba restando más que sumando, ¿no? Trabajando en un sitio así. Y me ayudaron porque decidí apostar por ello y me permitieron salir de ahí y me han dado una profesión que es la que ahora mismo tengo, que me hace súper feliz y que me hace sentir pues realizado, porque obviamente mi trabajo no es el más importante del mundo, es más importante el de los médicos que están ayudando a la gente de verdad, pero bueno, como que siento que lo que hago le importa a la gente, que haces un poco feliz a la gente de cierta manera, ¿no? Les ayudas pues como les entretienes, ven tus vídeos, te dicen, joder, pues este vídeo me ha ayudado mucho en este momento y tal. Es algo que me llena a nivel profesional y a nivel personal y se lo agradezco un montón. Y la primera vez que me ayudaron, como comentaba en el vídeo, es cuando era más pequeñito, porque yo de niño en el colegio, pues digamos que no era muy popular, digamos que lo pasé mal en alguna temporada, pues porque, pues ya sabéis, el tema del bullying y cómo funcionan estas cosas. Y es lo que me permitió, por un lado, encontrar amigos o encontrar gente con la que compartía ciertas pues intereses y hablábamos de videojuegos constantemente, íbamos a los recreativos y tal, y es un poco lo que nos unió. Y por un lado, lo que me permite acordarme de aquellos años, pues de una manera feliz, ¿no? Porque de las cosas malas te olvidas, pero del Super Mario te acuerdas toda la vida, ¿no? Entonces, cuando ahora pienso en mi infancia,
yo me acuerdo sobre todo de cosas relacionadas con videojuegos y es lo que me permite poder decir ahora que he tenido una infancia feliz. Con lo cual, salvarme la vida, como digo, son palabras muy grandes, pero me han ayudado un montón. Em, Hemos visto el vídeo sobre ti que está en YouTube y algunos de nosotros Sí. también lo hemos sufrido y nos gustaría saber cómo te ayudaron los videojuegos cuando tus compañeros te hacían bullying. No es que me ayudasen directamente en el sentido de, o sea, jugar a los videojuegos no hizo que me dejasen de hacer bullying, o no me hizo más popular, o no consiguió que se me dieran bien los deportes, o no consiguió, bueno, pues iba a decir que no eliminó las causas por las que me hacían bullying, pero es que yo no sé si esas causas existen, pues a veces te toca y te tocó, ¿no? El bullying es una cosa muy injusta y es una cosa que nadie debería sufrir y bueno, pues me pasó. Me ayudaron, como digo, a poder ser feliz aparte de eso, o sea, poder, yo sentía que no tenía amigos, que no encajaba en ningún sitio, en cierto modo sentía como que me lo merecía porque soy un bicho raro y me gustan estas cosas y no me gusta el baloncesto o el fútbol como el resto de los chavales y por eso me apartan y por eso no se hacen amigos míos y me di cuenta de que no, de que había más gente a la que le gustaban las mismas cosas que yo, que estaba igual de bien que te gusten los deportes o que te guste cualquier otra cosa y me ayudó pues eso, a tener puntos en común con otros chavales y a encontrar algo por lo que ilusionarnos y por lo que emocionarnos, ¿no? Como que ya no éramos bichos raros a los que la gente no quería, sino que éramos diferentes, simplemente. Que yo creo que esa es la clave para luchar contra el bullying, respetar las diferencias. No toda la gente es igual, no todos los niños son iguales, no todos los niños tienen los mismos intereses y eso está bien, no hay nada de malo en ello. Entonces, por eso digo que eso es un poco por lo que me salvaron, porque me permitieron ver que había como un hueco para mí. Bueno, muy bien. A ver, como una persona ya adulta que ayuda a otros niños, ¿qué crees que hace falta en los colegios para hacer desaparecer este problema? Pues lo que hace falta, desde luego, en los colegios es, yo no sé si decir vigilancia, porque la vigilancia es una palabra muy fea, pero hace falta que los educadores, que los profesores estén muy atentos acerca de esto, porque muchas veces sucede y cuando sucede ya algo grave, en plan de que, pues que hay violencia física o pues que pasa algo realmente grave, como que todo el mundo se sorprende. En plan, ¿cómo ha podido pasar esto? Pero quizá esto es algo que ha ido pasando poco a poco, que se podía detectar, que a este chaval le hacían la vida imposible, que le robaban la mochila, que le insultaban, que cualquier cosa y todo eso va degenerando. Creo que por un lado hace falta que los profesores estén al loro de esto, como digo, pero por otro yo no creo que sea simplemente un problema de los colegios, sino de los propios padres. Yo soy padre desde hace muy poco, tengo una niña muy pequeñita y mi obsesión, ahora es muy pequeña todavía para hablarle de estas cosas, porque tiene un añito, pero es transmitirle estos valores que os estoy contando, que el ser diferente está bien, que no pasa nada, que nadie es mejor que nadie, que si hay gente en su colegio que es rara o que parece rara o que hace otras cosas o que le interesan otras cosas, que hable con ellos, que intente conocerles, pues eso, respeto básicamente. Creo que si se educa bien a los niños en casa, esos niños no se portarán de esta manera con la gente que es diferente, porque los niños hacen lo que ven y lo que les enseñamos. Creo que la responsabilidad sobre todo de los padres y los educadores están ahí pues para vigilar en caso de que esto se haga mal, yo creo, pero sobre todo creo que es de los padres. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Nada, Aquí han terminado mis preguntas y te paso con mis otros compañeros. muy bien. Hola Enrique, soy Hola Mario, Mario. o como en los videojuegos, It's me, Mario. Y bueno, primera pregunta. Durante tu época adolescente, comentas que Sí, dejaste los videojuegos. ¿Por qué? sí. Pues a ver, pues porque ya esto, pues ya lo veréis, la adolescencia es una época un poco tonta en la que te obsesionas por encajar incluso más que cuando eres más chaval. Y digamos que como que les traicioné un poco porque cuando yo era un chaval que no tenía tantos amigos y que lo pasaba un poco regular y eso, ya como os he comentado, los videojuegos me ayudaron un poco pues a encontrar gente y tal. Pero cuando ya me hice un poco más mayor y empecé a salir por la noche y empezaron a interesarme otras cosas y yo qué sé, y quedar con chicas y ir a discotecas, ir a conciertos y todo ese rollo,
como que yo en el fondo de la cabeza tenía como seguía teniendo como esta obsesión de eres el raro, no encajas, tal y cual. Entonces me pareció como que esa afición, que es la que me había hecho feliz todos esos años, como que podía poner en peligro el integrarme. En plan, es que si sigo jugando a videojuegos y si sigo hablando de videojuegos y si sigo yendo con estos amigos con los que jugaba los videojuegos, que somos unos bichos raros y tal, pues nadie me va a hacer un hueco nunca y nadie me va a tomar en serio. Y entonces, en contra de lo que a mí me gustaba realmente, que eran los juegos, pues como que me forcé a fingir que no me gustaban, pues para centrarme en otras cosas que supuestamente te hacían ser más popular. Es un error terrible, pues porque es un poco lo que decía en el vídeo, es traicionarte a ti mismo. Lo que te gusta, y si alguien te quiere o si alguien tiene que ser tu amigo o cualquier cosa, tendrá que aceptarte como eres. Pero de esto ya, pues esto lo aprendí más mayor, cuando se me pasó un poco la tontería. No es algo de lo que estoy orgulloso, es un error, vaya. Yo creo que este mensaje es súper importante porque a la hora de la verdad yo te estaba escuchando y me estaba parando a pensar, yo nunca me he sentido rara, por así decirlo, nunca he sufrido bullying, la verdad, pero sí que es verdad que yo me acuerdo de mi adolescencia y traté mal a mis amigas de toda la vida por estar con otras amigas que eran más Claro, guays, por así decirlo. claro. Y me parece un mensaje súper importante el decir, no te traiciones a ti mismo porque cuando te autoengañas para intentar encajar, te estás faltando el respeto a ti mismo. Estás Totalmente, sí, sí. pasando por encima de ti para Y, encajar en una sociedad que no tiene por qué... y No que si tiene por qué. encajas, no vas a encajar tú. Va a encajar una mentira que te has inventado sobre lo que eres tú. Y la prueba en mi caso es que yo con 18 años, con 17 años y tal, fingía que no me gustaban los videojuegos y con 41, al final, como se dice, ¿no? La cabra tira al monte. Estoy trabajando en esto porque es quien soy de verdad. Y yo a todos, es un poco lo que tú decías, yo a todos esos amigos los perdí. Yo ya no tengo contacto con ellos. Y es muy triste y me da mucha pena, pero pues es el precio que pagué por hacer esto, por engañarme a mí mismo. Eh, ¿Qué hiciste que volvieras a jugar? ¿Qué pasó para que te dieras cuenta de esa Pues, situación? pues pasó, a ver, pues que a mí realmente me gustaban los videojuegos, me han gustado muchísimo toda la vida, entonces lo decía en el vídeo también, como que yo seguía la actualidad un poco a escondidas, ¿sabes? En plan, pues yo miraba foros y tal, pero poco, ¿no? Como que no me quería meter mucho ahí, pero bueno, seguía un poco por encima de lo que pasaba, pero muchísimo menos que ahora. Yo no sabía cuándo salían los juegos ni nada, pero de vez en cuando decía, pues mira, han sacado un Mario nuevo y tal, y lo miraba un poco de reojo. Y hubo un momento que no pude más, que es cuando sacaron Zelda Wind Waker, que es un juego de GameCube que en su día era muy impresionante, sigue siendo muy impresionante porque parecen dibujos animados, está todo resuelto de una manera con unos colores muy vivos y tal, y parece una serie de animación. Y estaba yo en unos grandes almacenes y tenían allí puesto el juego. Y me quedé. Fue gracioso porque me pasó lo mismo que cuando vi Mario 64 la primera vez siendo muy pequeño, que lo vi en unos grandes almacenes y me quedé allí congelado 2 horas, en plan de, como si estuviera viendo la superficie de Marte, en plan de, ¿qué es esto? Eso es magia. Y me pasó lo mismo, con pues 20 y pico años tendría, no recuerdo. Y me quedé hechizado, en plan, esto no puede ser, esto es una maravilla. Y allá, pues como que se rompió la presa y me compré una GameCube de segunda mano súper rápidamente. Después me compré una PlayStation 2, me compré una... y hasta hoy. O sea, como que era una mentira que estaba sujetada con alfileres realmente, porque no me lo creía ni yo, y tuvo que llegar un juego que realmente me interesaba muchísimo para que dijera, bueno, y también que habían pasado los años, y se me había madurado un poquito más, y dije, pues mira, si es que esto me flipa, pues me lo compro y ya está, si no le tengo que demostrar nada a nadie, y no me arrepiento, desde luego. ¿Y cuál fue tu primer trabajo en el mundo de los videojuegos? Pues mi primer trabajo, es curioso porque mi primer trabajo, si consideráis trabajo a que te paguen, que suele ser importante, es el de ahora, es Eurogamer. Lo que pasa que para entrar en Eurogamer, o sea, yo cuando empecé a jugar videojuegos otra vez, me enganché mucho a Eurogamer y a otra web que se llama Night, que lo hacían la misma gente. Me gustaba mucho su manera de hablar de videojuegos, tenían un rollo como muy familiar, como de grupo de amigos y demás.
y yo quería trabajar con ellos, pero claro, yo no tenía ninguna experiencia previa, trabajaba en otra cosa completamente y tal. Entonces, lo que hice, y esto es algo que yo recomiendo mucho, porque a mí me pregunta mucha gente, oye, me gustaría trabajar en los videojuegos, ¿cómo puedo hacer tal? Yo lo que hice fue montar algo por mi cuenta. Monté una web que era muy pequeñita y lo hice con unos amigos y no ganábamos dinero, pero teníamos muchas ganas y mucha ilusión. Y eso es lo que me permitió, años después, que en Eurogamer se fijaran en mí. Porque claro, no era un desconocido total, era un poco un desconocido, pero que tenía algo que enseñarles. En plan, oye, mira, pues llevo 4 años haciendo este programa de radio y he escrito estos análisis y yo se lo mandé a ver qué os parece y los leyeron, les gustaron mucho. Entonces, mi primer trabajo de verdad es en el que estoy ahora, porque desde entonces estoy allí, pero mi primera contacto con esto de ser periodista de videojuegos fue, ya te digo, por mi cuenta totalmente, porque me hacía tanta ilusión que lo hice yo aunque no me pagaran. Qué bien. Bueno, esto es todo por mi parte. Gracias. Vale, a ti. Hola, soy Jota y te voy a contar Hola, mis Jota. preguntas. ¿Qué le dirías a las personas y los medios de comunicación que critican los videojuegos sin destacar sus beneficios? Pues les diría que sean periodistas, que los periodistas tienen un compromiso con la verdad y con informarse antes de hablar. Yo con esto no quiero decir que los videojuegos sean perfectos, los videojuegos tienen cosas que hay que cambiar y tienen cosas que a veces no funcionan y que son preocupantes, pero si un periodista tiene que informarse, o sea, si un periodista deportivo tiene que informarse sobre fútbol antes de salir en antena a hablar, porque no puede ser periodista deportivo y no saber quién es Messi, pues yo les diría que cuando vayan a hablar de videojuegos se preocupen de informarse un poco, porque muchas veces salen a hablar sin saber absolutamente nada y se nota que no saben absolutamente nada y hablan de tópicos y dicen verdades a medias y hacen comparaciones muy, muy ofensivas y entonces yo creo que simplemente si se informasen, si dedicasen el tiempo pues a saber de lo que están hablando y a investigar, verían que no es tan malo como lo pintan o tan peligroso como lo pintan. Y igual podrían dedicar ese tiempo y ese alcance que tienen en sus medios enormes y en el telediario del mediodía y tal, en informar de las cosas buenas del videojuego y también de las cosas malas con razón. En plan, pues es que hay juegos en los que tienes que meter dinero para desbloquear bailes y tal, y esto pues puede ser peligroso. Ok, hablad de ello, pero informaos primero. Simplemente les pediría que dijeran la verdad. Pues muchas gracias por tu opinión, es que tienes toda la razón, hasta como lo comentó mi profesor, es que no, ni todos los juegos son buenos, ni todos los juegos son malos, Claro. porque hasta cuando enseñaron nuestro vídeo dijeron, un niño, ¡ay, Grand Theft Auto es bueno! Y dice, no todos son buenos, porque es lo que se Claro. creían los niños. Claro. La segunda pregunta que te tengo que hacer es, de todos los videojuegos que has jugado, ¿cuál es el que más te ha marcado? De todos los juegos que he jugado en la vida, Sí. el que más me ha marcado, es que muchos. Pues te diría que igual el que más me ha marcado sería, por un lado, fíjate, Super Mario World, que es un juego de Super Nintendo, pues el Mario de la Super Nintendo, que es lo que decía en el vídeo. Cuando yo me acuerdo de cuando era pequeño, me acuerdo de Yoshi, pues por este tema. Y luego ya siendo mayor, Journey, que es un juego bastante, ¿cómo decirlo? Es un juego independiente que no es muy conocido, no es muy famoso, es un juego que no tiene violencia, es un juego como muy experimental que trata de un viaje por el desierto, ¿vale? Tú eres un señor que va por el desierto con una capa y estás solo y no sabes muy bien lo que pasa y de lo que trata ese juego es como de encontrar otra gente que son jugadores como tú por internet y ver los lazos que se forman con desconocidos. Y es un juego muy bonito porque te demuestra que en el fondo la gente es buena, ¿sabes? Como que te ayudan de manera desinteresada y no puedes hablar con ellos, ni te puedes comunicar por texto ni nada, pero como que formas tu propio lenguaje y descubres las cosas juntos y es un juego con el que lloré un montón cuando se acabó, en plan de como que me cambió la vida, me hizo eso, ver como un tipo de bondad en la gente que me acuerdo un montón, me marcó muchísimo. Pues muchas gracias y justamente es que me ha sorprendido un montón que hayas dicho Journey porque justamente esta semana en clase estamos haciendo un trabajo sobre la vida y el juego de Journey. Ah, sí, qué Sí, maravilla.
Porque mi profesor que le encanta ese videojuego, es su favorito y vamos a hacer un trabajo todos juntos. Qué guay, pues, pues es que es una maravilla ese juego. Ese es el juego del que deberían hablar en la televisión cuando hablan de los videojuegos, porque ese sí que es bueno. Pues, y la última pregunta que tengo es, si pudiese volver al pasado, ¿qué le dirías a los que te hacían bullying? ¿Qué les dirías a los niños que sufren bullying por ser diferentes? Pues a los dos les diría lo mismo, lo que os comentaba antes, pues lo que, no sé si me escucharían, pero lo mismo que me planteo decirle a mi hija. Intentaría hacerles ver que no son mejores por hacer lo que hace todo el mundo. Intentaría hacerles ver que, o sea, eso a los niños que hacen bullying, ¿no? Los niños que hacen bullying no lo hacen, o yo quiero creer que no lo hacen por maldad, yo creo que lo hacen precisamente por encajar también, por dejar claro que ellos sí son como los demás y que ellos no son raros y que ellos son parte del grupo. Y les intentaría hacer ver que eso no les hace mejores ni peores y que ellos podrían ser el otro también, ¿sabes? Que podrían hacerles bullying a ellos. Intentaría ponerse en la otra situación. Y a los niños que lo sufren, les diría que tranquilos, que todo pasa. Porque cuando tienes esa edad y cuando te pasan esas cosas, se te cae el mundo encima. Y te piensas que toda la vida va a ser así y que nunca vas a encajar y que nunca vas a hacer amigos y todo eso es mentira. Todo eso se acaba súper rápido porque cuando eres un niño has vivido muy pocos años y te piensas como que la vida es muy corta, pero la vida es súper larga y cambia un montón y cambias de amigos y cambias de pareja y cambias de trabajo y se te olvida casi lo que pasa esto cuando era un niño. Entonces les diría eso, que tengan paciencia y que no se rindan porque todo eso pasará. Pues muchas gracias. Es decir que tu vídeo me gustó un montón porque yo también he sufrido bullying y es decir Sí. que los videojuegos también me ayudaron un poquito a salir de mi zona de confort y a mí desde que yo los descubrí son muy chulos conmigo porque yo ya cuando llego al cole me olvidé de todo y digo, pues mira, ya jugar con mi familia al Donkey Kong o algún juego. Genial, pues me alegro muchísimo, muchísimo, de verdad. Muchas gracias, Enrique, por regalarnos este ratito. La verdad es que me Nada. ha encantado la entrevista. Me parece un tema súper interesante y me parece algo que se debe hablar, tanto la parte de visibilizar que hay niños que siguen sufriendo bullying y que esto no está bien, y también visibilizar el hecho de que dejemos ya de demonizar los videojuegos, que realmente los videojuegos es simplemente otra forma, una nueva forma de diversión que está cada vez más integrada en nuestra sociedad. Entonces, es simplemente lo que tú dices, destacar las cosas buenas, los beneficios y, por supuesto, las cosas malas, también visibilizarlas para que no pasen más. Así Sí, que sí. nada. Y muchísimas gracias a vosotros. La verdad que os lo decía al principio, me ha hecho un montón de ilusión la entrevista, me ha hecho un montón de ilusión conoceros y que sepáis que podéis contar conmigo para lo que necesitéis, ¿vale? Cualquier otra cosa, otra entrevista, cualquier trabajo, lo que sea, aquí me tenéis. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Vale, Gracias. pues nada, os dejo. Venga, un beso. Hasta luego. Hasta luego.